Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy día vamos a tratar una enseñanza muy importante para nuestra vida espiritual. Una de las promesas que el Señor nos hace como hijos de Dios es que nuestra casa va a ser salva. Yo sé que muchas veces en tu caminar no has visto nada a tu alrededor, pero la promesa de Dios se cumple. Hoy la enseñanza es: mi casa y yo serviremos al Señor. Quiero contarte la historia de Noé. Noé en la Biblia, aquel hombre de Dios ungido por el Señor, obediente a Dios en todo tiempo, porque recuerden la historia, el Señor le dio un legado a Noé, le dijo que construyera una barca en medio de un pueblo que no creía en el Señor. Ese pueblo fue predicado por Noé. Noé les hablaba de la palabra de Dios y en ningún momento decidieron creerle a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Noé que construyera un arca y que lo primero que guardara en esa arca fuera a toda su familia. Toda su familia fue guardada en la barca, y dice la palabra. Después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Quien conoce la historia sabrá lo que pasó después del diluvio. Todos perecieron, pero la casa de Noé se salvó por Noé creerle a Dios. Si tú en este tiempo estás viviendo un momento en el que no ves nada en tu familia, de repente estás pasando aflicción, la promesa de Dios aún no se ha cumplido y te duele en tu corazón, obviamente, acuérdate de esta promesa: mi casa y yo serviremos al Señor. Si tú estás haciendo lo bueno delante de Dios, con tus errores obviamente te equivocas, pero sabes a dónde recurrir en tus momentos de oración, pues recurre al Señor, pide perdón y nuevamente vuelves al Padre como el hijo pródigo. Tu casa le servirá al Señor. Esa es una promesa. Mira, en la época de Noé la tierra se corrompió, pero no era justo. No era justo y Dios le mandó construir el arca y él obedeció. Noé estaba centrado. Noé seguía las indicaciones de Dios. Noé predicó a todo ese pueblo acerca de que vendría el diluvio y nadie le creyó. Pero su casa sí, sus hijos, los esposos y esposas de sus hijos sí creyeron en la palabra que el Señor le había dado a Noé. Y por ello fueron salvos. Por ello se salvaron de ese diluvio que extinguió la tierra. Noé es una muestra clara de lo que el Señor hace cuando tú le entregas tu vida y tu corazón. No pierdas las esperanzas, porque Dios va a orar en medio de esa sequedad en la familia, de esa falta de comunicación, de esa falta de perdón que de repente hay entre hermanos, entre hijos, entre padres. Sigue clamando a Dios, sigue creyéndole al Señor que Él va a obrar en medio de esta promesa. Así aférrate a su palabra como Noé lo hizo. Noé agarró la palabra del Señor, caminó por ella y encima el Señor llenó de provisión el arca. El Señor no te va a abandonar, no te va a faltar el pan sobre tu mesa cuando tú decides creerle a Dios y obedecer su palabra. Los animales entraron de par en par, hubo provisión, hubo comida, hubo alimento. Afuera todo estaba siendo destruido, pero la casa de Noé permaneció para siempre. Qué bella promesa de Dios, y es la que Él hoy en día te invita a tú también creerle. Josué, porque esta es la palabra del Señor, Josué también. Josué, el sucesor de Moisés. ¿Recuerdan la historia? Pues Josué 24:15 dice, le dice a todo el pueblo, porque era el momento de despedirse del pueblo, y Josué les dice a aquellos que están ahí: y si mal os parece servir a Jehová, les dice al pueblo, escoged hoy a quién vas a servir. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al lado del otro, del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué declaró esta palabra que hoy es la parte de esta enseñanza y que va a ser de bendición para tu vida. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Declara siempre esa palabra de vida sobre los tuyos, sobre tu familia. Gracias por estar aquí y que esta palabra sea de bendición y hasta otra oportunidad. Gracias.